Muy buenas tardes, docente. El día de hoy voy a exponer el laboratorio número 2 del curso de Tecnología del Concreto. Ahí justamente podemos ver los integrantes quienes conforman este grupo, el grupo número 5. Ok, entonces comencemos con el diseño de mezcla. Para hacer el diseño de mezcla, previo a ello se tiene que hacer los ensayos para los agregados pétreos. Ahí justamente podemos ver los datos que se obtuvieron. También se nos pide elaborar un concreto que tenga una resistencia a la compresión de 210 kg por cada centímetro cuadrado, usado para construcción de vigas y columnas. Como nuestro granulometría no cumple con ciertas normas, se usará el método de combinación de agregados. Determinamos en primer lugar cuál será la resistencia promedio del concreto mediante la siguiente tabla que podemos visualizar. Justamente obtuvimos ese valor, 294 kg por cada centímetro cuadrado. Asimismo, también determinamos el asentamiento, que va de 4 pulgadas a 1 pulgada. También determinamos la cantidad de agua que vamos a usar y el contenido de aire atrapado, que se da simplemente intersectando algunos valores del tamaño máximo nominal y el slab. En este caso obtuvimos 216 y 2.5% para el aire atrapado. Hallamos también la relación agua-cemento, que justamente se determina con la resistencia a la compresión promedio. Para ello se tiene que interpolar y justamente obtuvimos una relación agua-cemento de 0.56 y un factor cemento de 386 kg por metro cúbico, equivalente a 9 bolsas por cada metro cúbico de concreto. También determinamos el módulo de combinación de los agregados, que se halla con el tamaño máximo nominal y la cantidad de bolsas usadas. Justamente nos dio 4.69 y un módulo de fineza en relación del agregado fino de 0.51. Asimismo también hallamos el volumen absoluto de los agregados y la pasta. Ahí justamente podemos ver cuánto nos dio el volumen absoluto para la pasta, que fue de 0.365 y para los agregados de 0.635. Con este volumen absoluto se puede determinar cuánto de agregado fino y grueso se usará en volumen. Asimismo también el peso seco del agregado fino y del agregado grueso. Justamente allí podemos obtener el valor de diseño, como se observa en la tabla, para los materiales. Sin embargo, también tenemos que hacer una corrección por humedad, ya que los agregados pétreos presentan cierto contenido de humedad. Y justamente podemos ver allí la corrección, ¿no? También podemos hallar la humedad superficial, que es simplemente una diferencia entre el contenido de humedad y la absorción. Asimismo, también determinamos el aporte de humedad, cuánta cantidad de agua nos va a aportar estos agregados. Y justamente el agua efectiva será de 247 litros por cada metro cúbico. Y allí podemos ver cuál será nuestro nuevo diseño de mezclas. También podemos obtener la proporción en peso, ¿no? Y justamente está determinado por los siguientes valores, como podemos ver en el cuadro. La cantidad de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua efectiva que se van a usar. Asimismo también hay una nueva relación agua-cemento que se va a dar, ya que se dio una corrección por los agregados. También hallamos el peso por tanda de un saco de cemento. Ahí justamente podemos ver en el cuadro cuál será esa relación por cada saco de cemento usado. Asimismo también hallamos la proporción de volumen en obra. Y justamente podemos ver cuánto se va a usar, ¿no? Por un pie cúbico de cemento se usará 1.88 de agregado fino, 2.33 de agregado grueso y una agua efectiva de 27.44 litros por saco. Entonces también, una vez ya tengamos todo nuestro diseño elaborado, vamos a preparar la mezcla. Y en este caso, para saber cuánto material vamos a usar, nos basamos en el material limitante que tenemos. En este caso, como teníamos un limitante con el agregado fino, sacamos la relación de los materiales a usar en función de ese material, el agregado fino. Entonces justamente allí podemos ver cuánta cantidad de cemento sol tipo 1 vamos a usar, de agregado fino, de agregado grueso y de agua. Ahora para la preparación de la mezcla, bueno, con ayuda de nuestro grupo y aparte del docente, se procedió a llenar la mezcladora, ¿no? Con agua en un 10%, es lo primero que se agrega.
Luego se introduce agregado grueso, cemento y finalmente el agregado fino junto con un 10% de agua restante, en ese orden. Y también dejamos que el trompo gire por aproximadamente unos 3 minutos. Como último, una vez notemos que la mezcla presenta cierta uniformidad, se procede a descargar en una carretilla, ¿no? En un buggy, para realizar los ensayos correspondientes del concreto fresco. Ensayo de temperatura en concreto. Y pues en este caso el material que vamos a usar para hacer este ensayo es simplemente un termómetro para concreto. Levanta la mesa. Sí, vaya vaciando eso. Ahora, nosotros debemos introducir este termómetro por lo menos igual 3 pulgadas, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo y tenemos que apisonar para asegurarnos que la temperatura que esté midiendo corresponda a la temperatura del concreto y no a la temperatura ambiental o del aire, ¿de acuerdo? Bien. Se procede a dejarlo por un lapso de 2 minutos, ¿no? Pasado ese tiempo, registramos la temperatura. Por concreto nos dio una temperatura de 24.7 grados Celsius. El segundo ensayo que hemos realizado es respecto al asentamiento del concreto fresco, también conocido como slab o prueba de revenimiento. El equipo que hemos empleado para este ensayo ha sido una varilla de 5 octavos de pulgada de diámetro, un cucharón y finalmente un cono de Abrams. Respecto a su procedimiento, para este ensayo lo que se hace en primer lugar es presionar, ¿no?, con los pies la parte de los soportes del cono para así evitar que se salga, ¿no?, parte de la mezcla. Bueno, también lo que se hace es llenar con el cucharón el cono, ¿no?, cada tercera parte de su volumen. Cabe deducir también que cada tercera parte de su volumen, la altura tendrá, bueno, para la primera capa una altura de 7 centímetros, para la segunda capa una altura de 16 centímetros y la tercera capa pues ya serán los 30 centímetros del cono, ¿no? Ahora bien, también pues por cada capa que vayamos llenando se va a varillar con la varilla, ¿no?, de 5 octavos de pulgada de diámetro, dando 25 golpes, ¿no?, de forma espiralada. Una vez que ya hemos llegado a la última capa del cono, se procede a enlazar con la varilla. Finalmente, cuando se ha enlazado, se retira el cono, ¿no?, de forma vertical, que esta no exceda el tiempo de 7 segundos, ¿no? Está entre un rango de 5 segundos con una medida de precisión de más 2 segundos y menos 2 segundos, ¿no? Y finalmente, respecto a nuestra evaluación de resultados, se obtuvo un asentamiento de 1,5 pulgadas
lo cual cumple, ¿no?, con el asentamiento para las vigas y columnas, que va de 1 pulgada a 4 pulgadas. El tercer ensayo es respecto al peso unitario del concreto fresco. El equipo que hemos empleado ha sido una varilla de 5/8 de pulgada de diámetro, un cucharón, recipiente cilíndrico de volumen y masa conocida, y finalmente una comba de goma. Respecto al procedimiento, para realizar este ensayo, lo que se hace es llenar el cilindro por cada 3 capas. Recordemos que como el volumen o el sólido que estamos empleando es un cilindro, la tercera parte de su volumen va a ser equivalente a la tercera parte de la altura del cilindro. Dicho esto, por cada tercera parte de la altura, o sea por cada capa, se va a proceder a varillar con 25 golpes de forma espiralada. Y además, también se va a proceder a dar aproximadamente entre unos 10 a 15 golpes con la comba de goma, con la finalidad de que la mezcla del concreto se pueda compactar en el cilindro. Una vez que el cilindro ya esté lleno, se procede a engrasar con la varilla y finalmente se limpian los extremos del recipiente para así después llevarlo a la balanza y registrar el peso de la muestra. Y este peso que hemos registrado nos servirá para determinar el peso unitario del concreto fresco. Realizando los cálculos, hemos obtenido, nos da un valor de 2383.146 kilogramos por cada metro cúbico. Otro de los ensayos que hemos realizado ha sido respecto al contenido de aire atrapado en concreto fresco. El equipo que hemos empleado para este ensayo ha sido el siguiente: un equipo tipo B para el uso de método de presión y un recipiente cilíndrico de volumen y masa conocida. Respecto al procedimiento, aprovechando que ya hemos terminado el ensayo de peso unitario y tenemos la mezcla en el recipiente, podemos usar el equipo tipo B para encajarlo con el recipiente cilíndrico, ¿no? En este caso colocamos la tapa de presión y cerramos todas las válvulas que hay en el equipo, con la finalidad de que no se escape el aire. Asimismo también procedemos a llenar el recipiente con agua, ¿no? O sea, procedemos a llenar esa tapa hasta un punto de que haya como un tipo de fuga, y esta fuga nos indique de que ya tenemos que aplicar cierta presión, ¿no?, y empujar la manija.
Luego de empujar la manija hasta que llegue al límite del indicador de presión, golpeamos con la comba y abrimos una parte del equipo al mismo tiempo, y esto nos servirá para determinar cuánto hay de aire atrapado. Para nuestro ensayo obtuvimos un contenido de aire atrapado de 1.5%, mientras que de manera teórica se obtuvo un 2.5%. Finalmente, una vez que ya hemos culminado con los 4 ensayos para el concreto fresco, se procede con el llenado de probetas de concreto. En este caso, se van a llenar 2 probetas con dimensiones estándar, lo cual refiere que tendrá 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Antes de llenar la probeta con la mezcla, recordemos que lo primero que se debe de hacer es pasar un pañuelo con un líquido que no permita que el concreto se adhiera permanentemente a la probeta, lo cual puede generar problemas a futuro, ¿no? Una vez que ya hemos colocado el desmoldante, se llena la probeta con la mezcla, y el proceso para llenar esta probeta es el mismo que se emplea para hacer el de peso unitario. Simplemente llenamos por cada tercera capa, varillamos y usamos la comba para compactar, ¿no? Recordemos que son 25 golpes con los que se varilla de forma espiralada. Finalmente dejamos secar esta probeta, y una vez que esté seco lo desmoldamos, ¿no? Tenemos que desajustar los pernos, y pues así es como obtenemos nuestra probeta. Recordemos que los ensayos para el concreto endurecido se harán siempre y cuando la probeta esté curada, y también cuando ya hayan transcurrido aproximadamente 28 días, que es justamente cuando el concreto alcanza una resistencia a la compresión apropiada.